El 8 de julio de 1989 asume la presidencia el doctor Carlos Menem, instalando en esos años el neoliberalismo y por ende sus políticas de ajustes y privatizaciones de empresas del Estado Nacional estuvieron a la orden del día. Además, el desfinanciamiento de las escuelas públicas y la implementación de la nueva Ley Federal de Educación, hecho que sucedió el 14 del 4 de 1993. Desde agosto de 1989 se implementa la Ley de Reforma del Estado, por lo que se privatizan empresas del Estado como Entel, Aerolíneas Argentinas, canales de TV, Red Ferroviaria, YPF, Gas del Estado. Se impulsa el Plan Bonex también, que tiene que ver con el aspecto financiero del país, y se pone en marcha la ley de convertibilidad, el vaciamiento de la infraestructura del Estado. Por el segundo mandato asume Carlos Menem el 10 de diciembre de 1995 y por ende sigue con estas políticas públicas desarrollando todo un proyecto y un programa de privatizaciones. La educación pública comienza a decaer, el desfinanciamiento va trayendo problemas a nivel de los grupos de trabajo como son los docentes y comienza un malestar sumamente grande que llevaría una protesta que marca una historia dentro del país, que es la implementación de la carpa blanca, la instalación de la carpa blanca, un 2 de abril de 1997. O sea, estamos hablando del segundo mandato de Carlos Menem. La educación siempre ocupó un lugar preponderante en nuestro país. La ley 1420, que es del siglo el 19, sienta las bases para crear derechos, ley que promovió la educación obligatoria, laica y gratuita. Un país emergente necesitaba de la educación para su desarrollo y las escuelas técnicas jugaron un papel preponderante. Escuelas que dieron al país técnicos preparados en administración de empresa, óptica, motores, construcción, electrónicos, mecánicos aeronáuticos, etc. También épocas en que en la educación secundaria se implementa el perito mercantil, ya que se necesitaba jóvenes que pudieran asumir tareas administrativas dentro de las empresas que iban naciendo en esas épocas. Por lo tanto, en el caso de estos momentos que se vivieron en la época del menemato, dio lugar a preocupaciones a nivel familiar, sobre todo en la clase media argentina. Y fue motivo de conversaciones familiares, de decisiones familiares, ya que la clase media argentina se preocupó y se ocupó de acceder a las propuestas que daban las universidades públicas.
tanto en Córdoba, que fue la primera universidad que tuvo el país, como en el resto del país se fueron creando distintas universidades. La carpa blanca se instala en el Congreso, adelante del Congreso Nacional en Buenos Aires, pero a él acceden muchísimos, miles de docentes de las distintas provincias y lugares argentinos para acompañarnos, todos los docentes, una carpa que se instala el 2 de abril de 1997, o sea, durante la segunda presidencia de Menem, y tiene lugar porque se pide la derogación de la Ley Federal de Educación. Ley federal que había traído las instancias de un proyecto que en realidad nació en España. Y fuimos convocados para capacitarnos en todo lo que eran los aspectos intelectuales que daban lugar a la implementación de un tipo de política pública en cuanto a la educación. Recuerdo también que fue el momento en cuanto atacaron también al tema de jubilación. Los docentes nos jubilábamos a nivel del Estado y nos pidieron que dijéramos si queríamos una jubilación privatizada como la FJP o si deseábamos quedarnos a nivel del Estado. Algunos, como yo, me quedé en el Estado porque no creía en las empresas privatizadas para que jugaran con nuestros aportes, que en el caso de Córdoba se trataba del 18% del sueldo mensual. La carpa se implementa en Buenos Aires y fue apoyada por intelectuales, por artistas, por gente de la política y de lo social, de los que comprometidos socialmente, y además se logra instalar en la agenda pública el tema de la inversión educativa y la sanción de la Ley de Fondo Nacional de Incentivo de Docentes, que eso se logra, pero después de 1.300 días donde los docentes hacen huelga de hambre, dan la idea de unidad, hacen ayunos, llegan a haber 1.400 docentes ayunando para que se cambien esas políticas públicas. Lo que se logra fue un financiamiento, una ley de financiamiento educativo del Estado Nacional que debe aportar un porcentaje del presupuesto y que en el caso después del gobierno de Menem, en el siglo ya XXI, llegó al 6%. Y también se sanciona la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente. La carpa se levanta simbólicamente el 30 de diciembre de 1999 y por eso llamamos a la carpa blanca de la dignidad. Bueno, cuando surgió la carpa, era el año 97, yo estaba en mi último año de secundaria. Primero
visualicé los cambios porque yo, en vez de pasar un quinto año, pasé de pronto un sexto. Esos eran los cambios que se hicieron a nivel, digamos, desde el nivel nacional. La provincia decide hacer esto en Córdoba. Y aparte de verlo en los noticieros, donde se lo mostraban constantemente, también se vivía y se hablaba en mi casa, porque mi mamá era docente de la escuela secundaria y bueno, participaba de encuentros de delegados de Córdoba y hablaban en mi casa sobre la lucha. Así que bueno, era algo que yo vivía cotidianamente. Bueno, la situación docente, al vivirlo en mi casa, porque mi mamá era docente, uno lo vive día a día, porque se daba cuenta de los cambios o la falta de dinero que había o la cantidad de esfuerzo que mi mamá ponía para trabajar. Mi mamá siempre participó de espacios gremiales y de luchas, entonces me daba cuenta que ella tenía que salir a luchar. Las opiniones con mi papá, que ellos opinaban, mi papá también había sido docente, entonces también hablaban del tema, todos sus grupos de amigos eran docentes, entonces se hablaba constantemente del tema. Me daba cuenta que la educación tenía en la Argentina en ese momento, estaba en una situación de crisis. Me daba cuenta que los docentes no estaban bien pagos, me daba cuenta que la educación no era de calidad. Yo ya tenía 17 años, así que entendía que la educación pública no era prioridad, que se apostaba por otras cosas. Bueno, eso era lo que yo visualizaba. Era adolescente, pero tenía ya 17 años y aparte en mi casa se hablaba mucho del tema. Y reconstruyendo un poco la historia y lo que uno lee y percibe, me parece que la carpa fue como algo emblemático que generó como un antes y un después en el tipo de luchas que hacían los docentes. Me parece que desde ahí se pudo visualizar la importancia de la educación pública. Hoy en día, cuando se sale a luchar por la educación pública, prácticamente nadie duda. Me parece que en esas épocas no era tan común y creo que la carpa visualizó eso y creo que tuvieron resultados porque bueno, lograron en el 99 cuando la levantan un financiamiento que lucharon mucho y después con posterioridad en el 2006 se derogó esta ley con la cual ellos luchaban en contra y se promulgó una nueva que es la vigente. Bueno, con un montón de mejoras que eran parte de esa lucha de esos docentes de aquel momento. Así que me parece que fue como un hecho emblemático y que marcó y visualizó esa lucha de los docentes y la importancia de la educación pública, que me parece que antes de eso no estaba como muy claro. ¿Qué recuerdas de este acontecimiento? Yo ya había empezado a cursar la universidad, entonces había todo un planteo por la política de gobierno de Menem, que había desestructurado todo el aparato productivo del país, desregulado la economía y como que liberado todo, ¿no?, en manos del mercado, y en eso cayó también la educación, por la cual prácticamente la quería desfinanciar, incluso se hablaba también del arancelamiento de la universidad y demás. Fue una ley federal que él dictó y claramente perjudicaba a los docentes, perjudicaba el financiamiento de la educación y desarmaba la estructura. Entonces, bueno, más allá de los reclamos, de los paros y todo, el símbolo, digamos, de la resistencia más grande que hubo y que hizo que como que eso estuviera en todos los noticieros y en presencia de toda la gente, fue la instalación de la carpa blanca. Yo me acuerdo de eso, porque también se sumó mucha gente conocida, famosa, como me acuerdo el Flaco Spinetta, León Gieco, entonces como que eso le daba mucha permanencia y fue un símbolo de lucha
y resistencia porque fueron muchísimos meses, no me acuerdo cuánto, de los docentes reclamando de algo que se nacionalizó y que tenía que ver con un poco con toda la situación del país, porque era una época donde se estaba privatizando, desarmando, desregulando, echando gente y bueno, se sentía. Eso sí me acuerdo. Bueno, ¿esto impactó de alguna manera en vos o en tu círculo cercano? No, directamente no, sí con los paros, sí con la cuestión de la política en la universidad, que es cuando uno por ahí sale del secundario y en la universidad se empieza a inmiscuir en esas cuestiones y te llega el tema porque sos parte y te afecta ya como estudiante avanzado y te terminás siendo parte, porque si no tenés un sistema educativo financiado adecuadamente, terminás siendo perjudicado, pero así del círculo íntimo no, porque no tengo familiares directos docentes que yo recuerde, no, capaz que sí, pero no, tengo mis tías docentes y algunos amigos conocidos de mis viejos, pero no. Más que allá de los paros y de la cuestión política que teníamos en la universidad, de otra manera no.